la versión o traducción de la Biblia que se conoce como la Nueva Versión Internacional. Hay diversas traducciones de la Biblia y usamos la Nueva Versión Internacional porque la encontramos en un lenguaje más contemporáneo y bastante cercano y fiel a las traducciones bíblicas más especializadas. Vamos a leer en esta versión, que es la que acostumbramos, pero también yo quiero leer el texto de hoy en nuestra querida Reina Valera, los apellidos de los dos traductores de la Reina Valera, que es la traducción o la versión de la Biblia que más se usa en América Latina por parte del pueblo cristiano. Una hermosa traducción llena de poesía, con una riqueza lingüística extraordinaria. Vamos a leer también el verso hoy, así que quienes de ustedes todavía leen la palabra en la versión de la Reina Valera se van a gozar de leer el texto en dos versiones en el día de hoy. El texto de esta mañana lo encontramos en Romanos capítulo 15, verso 4, 5 y 6. Romanos capítulo 15, verso 4, 5 y 6. Continuamos, como la semana pasada, reflexionando en torno al lugar de la palabra del Señor en la vida del cristiano, cómo Cristo gobierna su iglesia mediante su palabra. Leamos pues Romanos capítulo 15, verso 4, 5 y 6, primero en la Nueva Versión Internacional. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo también en la versión de la Reina Valera, y los que no la tienen la pueden leer ahí en el screen. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana preciosa en la que podemos expresar nuestras adoraciones a ti. Te damos gracias, Señor, por la paciencia de los vecinos que de pronto escuchan mucho nuestros sonidos. Pedimos, Señor, que los que se sienten un poco agraviados puedan entendernos, y oramos que podamos seguir haciendo los ajustes de sonido que hemos empezado a hacer. Pero, Señor, estamos tan felices de poder cantar, que nosotros menguemos, que tú crezcas, que tú nunca nos dejarás, que tú nunca nos abandonarás en las tormentas de la vida y en las calmas, en lo alto de cumbres espirituales de santidad que nos llevas a conocer por tu misericordia, pero también en lo bajo de nuestros pecados y de nuestras desobediencias. No dejarás de ser el Padre que nos compró por precio y que nos redimió en la persona de nuestro amado Salvador. Pedimos que hoy tu palabra sea la espada que de nuevo nos arrincona, para que miremos hacia arriba y veamos a Jesús y a este crucificado y resucitado para nuestra salvación,
y nuestra santificación. Ven, Espíritu Santo, y usa tu espada, muévela a diestra y a siniestra, para que ni una sola persona de los que escuchen se queden sin venir a la fe y al arrepentimiento posibles en la persona de nuestro amado Salvador. Que podamos abrazar a Jesús y sentir que en Él tenemos todas las riquezas inescrutables de Dios, que en Él estamos completos y que podemos decir como la oveja: el Señor es mi pastor, nada me hará falta. Ven, Espíritu Santo, y enséñanos con tu espada, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a introducir con una declaración que yo soy consciente de que es polémica y un tanto confusa para algunos. Me refiero a que en los diálogos que se han surtido esta semana con respecto a la exposición del domingo pasado, diálogos que reflejan que somos una comunidad cristiana que lee juntos las Sagradas Escrituras, y me emociona y me alegra enormemente que allá en la casa y en el rebaño y por donde vamos se comente la palabra que Dios trae al pueblo, y que todos tenemos acceso a poder interpretar y leer y explorar la palabra de Dios. Eso me emociona. La declaración polémica tiene que ver con esto, con que cuando yo escucho que algunos salieron el domingo profundamente culpables, y esa culpa los llevó a hacer más y más esfuerzos por leer la Biblia y apagar el televisor, por portarse mejor y por emprender mejores y buenas obras, yo como predicador del Evangelio siento que fracasé. Como predicador del Evangelio yo siento que yo no hago bien mi trabajo. Si cuando yo predico la sagrada palabra de Dios, las personas en conclusión piensan que lo que tienen que hacer es portarse mejor. Porque esa no es la intención de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es predicada y Cristo no es exaltado mediante ella para que usted se sienta mal y haga esfuerzos por portarse mejor. Ese no es el objetivo de la palabra de Dios. Ese es el objetivo de la religión. Cualquier religión. Cualquier religión se predica para que usted se sienta culpable y haga cosas buenas. Generalmente las cosas buenas que esa religión señala. No. La palabra de Dios se predica para que tú sepas muy bien y seas iluminado e iluminada, de tal forma que tú sepas que no hay nada que tú puedes hacer, que estás muerto y muerta en tus delitos y pecados, que no tienes nada que hacer. Tú pensabas que la Biblia se predicaba para que tú obedecieras a Dios, y por eso cuando se te predicaba la Biblia, tú intentabas obedecer a Dios. Pero el Evangelio, mucho más drástico que la ley en este menester, te dice: no se trata de que obedezcas a Dios, se trata de que ames a Dios con todo y sobre todo. Y ha habido solo una persona bendita que puso sus pies en esta tierra y pudo amar a Dios con todo y sobre todo. Y ese es nuestro amado Salvador. De resto, ninguno de nosotros puede decir que ha amado a Dios con todo y sobre todo. A duras penas lo amamos un momentico los domingos en la mañana cuando adoramos, y el resto de la semana vivimos como los paganos.
La palabra de Dios se predica para que sepas que no puedes hacer nada. De tal manera que si con la predicación del evangelio este servidor o cualquier otro predicador del evangelio consigue que la gente se sienta culpable y esta semana haya leído más la Biblia, se haya portado mejor, haya luchado más con el pecado o apagado más el televisor, no cumplió su misión de predicar el evangelio y exaltar a Cristo. El mejor ejemplo que yo les puedo poner de eso es la predicación de San Pedro en Pentecostés. ¿Se acuerdan? Maravillosa predicación. No fue preparada, por lo menos no fue anticipada. Pedro se levanta en Pentecostés y la predicación, entre otras cosas, es una acusación. Ustedes crucificaron a Jesús. Y la palabra trae aquella desesperación santa que solo trae la palabra de Dios. Y estos hombres, conocedores de la ley porque eran judíos y prosélitos, le dicen a Pedro al final, le interrumpen la conclusión de su sermón diciéndole a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Ahora escuche bien esto. Ellos sí sabían qué había que hacer. Ellos eran judíos. Ellos sabían que la ley contiene más de 600 mandamientos que ellos podrían cumplir. ¿A qué se referían con la pregunta de varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hay que hacer? Se refiere a que todo lo que ellos sabían que se podía hacer, ellos sabían que sería absolutamente infructuoso. Como un amigo suyo desesperado que se reúne con usted y le sigue y le dice en medio de un café, confesando la situación tan trágica de su vida, de su moral, de su hogar o de su trabajo, y le dice: hermano, yo no sé qué hacer. O en buen antioqueño, no sé qué camino coger. Por supuesto que esa persona sabe que puede hacer muchas cosas, pero con esa expresión está dejando conocer su profunda impotencia. A ese lugar es que nos lleva el evangelio. El evangelio no nos lleva a decir: ya sé qué tengo que hacer. Voy a empezar a ir más a la iglesia, voy a leer la Biblia por la mañana y por la noche, y cuñémosla al mediodía para quedar un poquito mejor, y voy a empezar a diezmar, porque yo no estoy diezmando, por Dios, voy a empezar a diezmar. Allá no te lleva el evangelio, allá te lleva la religión, porque la religión quiere que tú te sientas orgulloso de lo que tú puedes hacer, y quiere dejarte encerrado en la religión para que no encuentres a Cristo. El evangelio te lleva a declarar que tú estás muerto, que no hay nada que tú puedes hacer, para que corras, no a hacer buenas obras, sino para que corras desesperado a Cristo Jesús. Por eso es polémico lo que estoy diciendo. Si alguno de los que escuchó la enseñanza del domingo pasado pensó que la solución esta semana era leer más la Biblia, apagar menos el televisor, mirar menos a la vecina, hacer menos chismes, murmurar menos, yo como predicador fracasé. Pero si por el contrario, corriste a Cristo a decirle: Cristo, cámbiame el corazón, porque yo estoy deseando más a la vecina que a tu palabra. Sí, porque usted podría leer un poquito más la Biblia y todavía seguir mirando a la vecina. Porque usted podría diezmar más, y hasta no el diezmo, sino el doble del diezmo, y todavía no habías llegado postrado a Cristo a decirle: o lo haces tú o me quedo muerto. Es que el evangelio no es el médico que viene y te dice: estás enfermo, te vamos a cambiar de dieta, vamos a tomarnos estas pastillitas, vamos a componer un poquito el horario, El evangelio no te dice que estás enfermo, el evangelio te dice que estás muerto. ¿Te das cuenta de eso?
El evangelio te dice: estás muerto, no puedes hacer nada. Y entonces, si el médico le dice: señor, quiero informarle que usted se muere mañana, ¿usted va a pensar en gimnasio? ¿Usted va a pensar en drogas? Usted le va a decir al médico: doctor, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué tal si ese doctor es el médico eterno y te dice: estás muerto, pero yo soy experto en resucitar muertos? Yo morí y ahora vivo. Yo soy especialista en resucitar muertos. El evangelio te quiere llevar hasta que reconozcas que estás muerto. Benditos de Dios los muertos que saben que están muertos. Piensen eso. Eso filosóficamente es arrollador. Un muerto que sabe que está muerto. Si ahí te ha llegado el evangelio, llegaste a la mitad del camino. Nuestro texto nos habla del aliento y la perseverancia de las Sagradas Escrituras, verso 4, y en el verso 5 nos dice que ese aliento y esa perseverancia es infundida por Dios mediante su santa palabra, que es espada de Dios, espada del Espíritu. Yo, como predicador del evangelio, anhelo que ustedes conozcan la paciencia de las Sagradas Escrituras. El aliento nos traduce aquí, yo prefiero la Reina Valera en esta traducción, porque esa palabra paciencia me dice mucho. La palabra griega es más próximo a eso, a que la palabra de Dios nos aguanta. Sería más que suficiente para que Dios fuera justo y santo que una vez nos hubieran citado tan solo una palabrita de la palabra de Dios. Pero ¿cuántas veces ha venido la palabra de Dios? De tantas formas ha pedido la palabra de Dios. Pacientemente ha venido la palabra del Señor y nosotros seguimos ahí sin captarla todavía. Pero esa paciencia también nos es beneficiosa, porque se nos dice: cuando sientas la culpa y la acusación de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no corras a hacer buenas obras, no corras a la religión, detente, mira detenidamente en la ley de la libertad, nos dice Santiago, como quien mira en una foto de 3D, de tercera dimensión. ¿Se acuerdan de las fotos de tercera dimensión? Que aparecían una cantidad de cuadritos de colores allí como sin forma, y un amigo nos decía: concéntrese bien, mire el centro, y algunos lo lograban hacer en 30 segundos. Yo me acuerdo la primera vez me demoré horas. Ahí hay un delfín. Yo me quedaba: ¿cuál delfín? Ahí no hay ningún delfín. Mire muy bien, ahí hay un delfín. ¿Se acuerdan de las fotografías de tercera dimensión? Donde además de los dos planos uno puede ver profundidad. Y que cuando después de mucho rato y mucha concentración, mirando fijamente el centro, uno empezó a ver la silueta del delfín y uno gritaba: lo veo, sí, un delfín. Y está como saltando y detrás hay otro delfín, lo veo. Cuando la palabra de Dios te acose y te lleve al lugar de tu impotencia y te muestre que tú estás muerto sin Cristo, no corras a la religión. No pienses que la solución es empezar a venir a la iglesia a los 2 cultos, a diezmar, a hacer buenas obras, a leer la Biblia, a dejar de mirar a la vecina. No. Detente. Mira fijamente, te dice Santiago capítulo 1, en la ley que da libertad. Mira hasta que veas el centro mismo de la revelación, que es Jesús de Nazaret y este crucificado, hasta que te des cuenta que de tu muerte espiritual solo te resucita Dios por la obra de Jesús. Solo te resucita Él por la obra de Jesús. Así que la respuesta a la palabra de la semana pasada no es: voy a leer más la Biblia, voy a ofrendar más,
Voy a dejar de mirar a la vecina. Voy a dejar de hacer chismes. Sino, voy a correr desesperadamente a Cristo Jesús en las Escrituras y decirle: tú me mostraste el problema. No sé cómo, pero muéstrame la solución. Y a algunas personas les digo, tienen que pasar semanas, meses, mirando fijamente en la ley que da libertad. No te vayas a la religión. Ese es el error fatal de tantas iglesias y de tantas religiones y de la religión evangélica. Que entonces la gente piensa que la solución ahora es darle plata a Dios, como si estuviéramos en la Edad Media con las indulgencias. Dale plata a Dios y entonces ahora ya estoy bien con Dios. Es ir a Cristo Jesús, derrotado por tu propia condenación, y decirle: ya que me mostraste mi muerte, muéstrame tu vida. Aquí no hay nada que yo pueda hacer. Y te garantizo que quien viene a Cristo experimenta esta segunda dimensión. Si la paciencia de las Escrituras te llevó a reconocer tu condenación y tu muerte espiritual, ahora la consolación de las Sagradas Escrituras. Y yo sé que yo soy muy mal predicador, porque hasta aquí es solo la introducción. Miren pues, porque de lo que yo quiero hablarles esta mañana, especialmente con todo mi corazón, es de lo que nuestro texto llama la perseverancia de las Escrituras, que la da Dios, y la Reina Valera lo llama la consolación de las Sagradas Escrituras. De eso quiero hablarles. Cómo la misma palabra que me hirió me sana. Como el mismo espejo que me dejó ver mi pecado y mi muerte se convierte en ventana al infinito de la bendición de Dios y del paraíso. La consolación de las Sagradas Escrituras. En el estudio que he podido hacer de esta expresión, he encontrado 3 acepciones. Esta expresión es la misma expresión que se usa para el Espíritu Santo, el Paracleto de Dios. Las Escrituras son el Paracleto de Dios. Allí está el Espíritu obrando y actuando. 3 movimientos de la consolación de las Sagradas Escrituras. Primero, confirmación. ¿No es una profunda consolación? ¿No le ayuda en su perseverancia al cristiano saber que su corazón milagrosamente es tocado por la palabra de Dios? En esto la teología nos ha ayudado muchísimo, especialmente la teología reformada, enseñándonos que nosotros sabemos que es palabra de Dios por el testimonio interno del Espíritu Santo. Dios un día habló y ya esas palabras no eran historia sagrada, ya no eran información de debate religioso, ya no eran principios para una vida mejor, sino comida del cielo. Una cosa que explotó luminosa dentro de mí, como si un muerto de repente lo resucitara la misma voz poderosa del Señor, como en el Salmo 29, voz de Jehová que quebranta los cedros del Líbano. ¿No es eso una confirmación profunda de que yo le pertenezco a Él? San Juan, en capítulo 10 de su Evangelio, nos dice que las ovejas del Señor se conocen porque oyen la voz del Señor. Yo sé que suena polémico y peleador, pero yo me gozo cuando en esas iglesias de embaucadores, porque las hay, están esas ovejitas que escuchan palabra de Dios y que empiezan a cuestionar sus líderes, como es menester, porque van conociendo la palabra de Dios y se acercan a sus pastores y a sus maestros y a sus líderes
diciéndole, oiga, pero la palabra de Dios no dice eso. Pastor, suena muy interesante lo que usted dijo el domingo, pero eso no está en la palabra de Dios. O cuando esas mismas ovejitas empiezan sencillamente a gozar cuando logran escuchar por allá en la radio o en algo una verdadera exposición de la palabra de Dios, que ellos sienten, esto sí es comida, esto es muy distinto a las manipulaciones que lamentablemente nos dan allá en ese grupo religioso. Las ovejas oyen la voz de Dios y esa voz les desata la fe. Entonces empiezan a confiar en esa voz y a vivir por esa voz, aun si van en las tinieblas de los problemas de la vida. El ejemplo que tengo es, y me van a disculpar mis hermanos sordos, espero no ser un poco indelicado con ellos, porque nuestros hermanos sordos, que a quienes se les traduce aquí con tanto amor, ellos, su comunicación es de morfemas, es decir, formas gráficas o visuales que se convierten en lenguaje de comunicación. Para los oyentes es fonemas. No sé si ustedes han visto unos videos preciosos que salen en YouTube, donde hay unas tecnologías que se están desarrollando recientemente y que ya están probando buenos resultados, gracias al Señor por la ciencia. Es el deber del ser humano hacer ciencia, porque Dios dejó todas las cosas en la creación para la bendición de sus criaturas, y es deber de nosotros señorear sobre la creación para identificar cómo de esa creación salen medicinas y métodos y tecnologías y todo lo demás. Y está esta tecnología nueva que insertan algo en el cerebro y en el oído interno, y que ya en algunos casos, todavía no en todos, permite que los sordos puedan oír. Entonces este video es del momento en que, después de las debidas pruebas y los procesos quirúrgicos, procesos lentos, llega el momento en que al sordo le ponen la cosa y puede oír. Usted mira el rostro de estas personas, vieron el cielo. Es decir, es una cosa que jamás sabían que era eso de sonido. Pudieron oír. Lágrimas y felicidad de las familias, de las personas, por supuesto de los profesionales que han hecho todos estos esfuerzos para llegar a servir a estas personas. Cosa maravillosa. Eso que les describo le pasa a los sordos y a los oyentes con respecto a la palabra de Dios. Yo crecí en una iglesia. A mí me enseñaron las historias bíblicas de niño. Competíamos con quién se sabía la de Sansón, la de David, la de Josué, la de Moisés y de Daniel y de Esther y de Ruth, y nos sentíamos más privilegiados que otros niños porque no sabíamos todas esas historias. Pero eso a mí nunca me dio salvación, hasta el día que, por la bendita obra del Espíritu Santo, oí la voz de Dios. Esta dimensión del consuelo de las Sagradas Escrituras, que te dice, tú puedes oír a Dios, hijo o hija de Dios. Eso es una cosa tremenda. Tremendo. Ahora les anticipo una cosa. Nosotros solo estamos a medio camino de eso. Es en la eternidad donde vamos a oír plenamente, sin los obstáculos de nuestro pecado, sin necesidad de que sea un lenguaje humano que tiene tantas fracciones, ya sea el lenguaje de los sordos o el lenguaje de los oyentes, ya sea español o chino escrito, y oiremos ya en total plenitud la voz de Dios. Consuelo en principio de las Sagradas Escrituras es que nos confirma que Dios nos habla al corazón.
y le creemos sus promesas porque están en la misma altura de su propio ser. Uno de los aspectos teológicos más revolucionarios de las doctrinas relativas a la palabra de Dios es que la palabra de Dios ocupa el mismo lugar que la dignidad de Dios mismo. Permítame mostrarles eso en el Salmo 138, verso 2. Salmo 138, verso 2. Quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad, porque has exaltado tu nombre. Claro, ¿cómo no vas a exaltar tu nombre si tú eres lo más bello y lo más grande del universo? Si nadie resplandece en santidad, en poder y gloria más que tú. Yo sé que exaltarás tu nombre, pero exaltas otra cosa: tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Que nosotros no le demos la dignidad debida a la palabra de Dios y estemos en ese pecado es una cosa, pero Dios nunca hace eso. Dios honra su palabra y cumple su palabra en el grado más alto y más supremo que podríamos imaginar. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ni una jota, ni una tilde de la palabra de Dios dejará de cumplirse. Es el Hijo de Dios. Encuentra una fortaleza, una consolación, una ayuda en la perseverancia cuando al escuchar la voz de Dios su corazón vibra. Ese es el primer aspecto de la consolación de las Sagradas Escrituras. Y quiero decirte, hermano y hermana, que tú tienes la gracia de ser confirmado por la palabra de Dios. Segundo aspecto de la consolación de las Sagradas Escrituras, no me quiero alejar de la misma palabra, es consuelo. La palabra confirma y consuela. La palabra de Dios da una gracia especial en los momentos de prueba y de dificultad. Fortalece ante las presiones de la vida y nutre al cansado para avanzar en su camino. Déjeme mostrarle esto en el Salmo 119. Se cree que el Salmo 119 fue escrito por Esdras en un periodo de su vida que aún personas del pueblo de Dios se burlaban, porque este escriba se había dedicado por entero a comprender y a enseñar y a obedecer la palabra del Señor. ¡Qué maestro fue Esdras! En el capítulo 19 del libro de los Salmos, el verso 92, miren esta porción de la Escritura, que para este servidor ha sido sustento, consuelo y fortaleza en muchos tiempos de dificultad y de necesidad. Si tu ley, verso 92 del Salmo 119, si tu ley no fuera mi regocijo, la Reina Valera dice, si tu ley no hubiera sido mi delicia, la aflicción habría acabado conmigo. Hijo e hija de Dios, que estás en pruebas y en dificultades, aférrate a la palabra de Dios. Él va a cumplir todas y cada una de sus promesas. Su palabra es el bálsamo que consuela el corazón, que aviva el fuego del alma. Si tienes hambre, antes de comer pan, come palabra de Dios. Si estás triste, antes de buscar consuelo humano, ve a la palabra de Dios. Si estás emproblemado, antes de tratar de resolver las cosas con tus fuerzas, ve a la palabra de Dios. Si estás tentado, antes de tratar de hacer fuerzas con tus propias energías, ve a la palabra de Dios, porque te encontrarás con Cristo y te abrazará. Misterio, misterio.
Yo también quisiera ver a Dios todos los días. Yo quisiera tocarlo y que Él físicamente me abrazara. Yo quisiera ver su rostro. Yo quisiera escuchar sus palabras audibles. Pero por ahora Él me ha dicho: no te voy a dar eso, solo te doy mi palabra. Bástate mi palabra. Come de este libro. Bástate mi palabra. Ahí está el consuelo para tu corazón. No busques consuelo en ninguna otra cosa antes que en la santa palabra de Dios. Si la palabra no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción yo hubiera perecido. El consuelo de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no es un masaje en la espalda. La palabra de Dios confirma. La palabra de Dios consuela. Y en tercer lugar, la palabra de Dios cela. Esa es la vocación que he encontrado más relacionada al Espíritu Santo con esta palabra en el Nuevo Testamento. Cela. Cela quien va al lado. Paracleto, que va al lado, que no abandona, que es celoso. Y Santiago, capítulo 4, verso 5 nos dice esto: que Él nos ama, nos anhela celosamente, porque quien ama, cela. No me digan que no. Hay celos malos, yo sé. Hay celos destructivos, hay celos nocivos, hay celos enfermizos. Pero quien ama, cela. Y la palabra celo está íntimamente asociada a la palabra con la que nos traduce la Nueva Versión Internacional, el Paracleto, la perseverancia. Sí, porque es muy fácil que en el altar o la primera noche de bodas el joven le diga a su nueva esposa: te amo con todo mi corazón. Lindo. Pero unas semanas después, en la oficina, con todas esas mujeres tan bonitas que van de minifalda, para decir: yo amo a mi esposa con todo el corazón, va a requerir perseverancia. Y sobre todo la perseverancia alentada por su esposa, que empieza a preguntarle: oiga, ¿y usted no me ha hablado de sus compañeras? ¿Y usted no me ha querido llevar a la oficina? ¿Y qué pasa que no me lleva a las fiestas de la empresa? ¿Y qué pasa que esas fotos en Facebook nunca me las había mostrado? El celo. El celo es un consuelo de Dios, porque las mamás también celan. ¿O me va a decir usted, mamá, que si su muchachito se va a pedirle comida y permisos a la vecina, usted va a decir: no, libre desarrollo de la personalidad? Ve que tan bueno que mi niño es ecléctico, que busca relacionarse con otros adultos. No, usted le va a decir a su muchachito: vea, mijo, usted no tiene sino una mamá, porque madre no hay, sino yo soy su mamá, yo soy la que le doy permisos a usted, no la vecina. Y cuando usted necesite comida, viene y me dice a mí, no a la vecina. Ese niño, aunque le chocó el regaño en el momento y fue disciplinado y demás, crece con una cosa que los psicólogos llaman constancia afectiva. Es decir, crece con esta sensación de: tengo una mamá y esa mamá va a pelear conmigo. Va a pelear por lo que yo tenga por dentro y con mucho más razón va a pelear por los enemigos que vengan a tratar de robarme o hacerme daño. Y eso produce
una profunda consolación, el consuelo de la seguridad de que Él te cela. Yo creo que algunos de ustedes hasta el día de hoy pensaban que el celo del Espíritu era negativo. Qué pereza con el Espíritu Santo. Que en la iglesia me incomode porque miré a la muchacha que vino por allá como vestidita así. Pues hombre, uno entiende porque como el Espíritu Santo vive en la iglesia. Pero en la oficina yo le digo al Espíritu Santo, no, déjame descansar. Uno tiene derecho a su descansito, por lo menos de lunes a sábado. No, el celo del Espíritu, el mismo celo de la palabra de Dios. Que cuando estás conversando con esa muchacha y de repente empezaron a entrar en un diálogo que no es debido entre un hombre casado con una mujer que no es su esposa, el Espíritu te pasó por la mente el texto que dice: apártate de toda especie de mal. Y usted dice que pereza con el Espíritu Santo. No digas que pereza con el Espíritu Santo. Di, ¿cómo me ama mi Dios? ¿Cómo me ama mi Dios? Que aún yo queriendo huir de Él, Él extiende sus brazos de amor y al costo que sea necesario, vuelve a traerte a casa, porque Él va a buscar sus ovejas donde está y las va a traer de regreso a casa, bendito Dios. Así que la sumisión y la obediencia a la palabra del Señor es nuestra respuesta a ese celo santo que tiene el Espíritu en su palabra. El punto del que estamos hablando aquí es cómo gobierna Cristo su iglesia en el día de hoy. ¿Cómo gobierna Cristo a su iglesia? Y yo quiero hacer dos aplicaciones antes de orar con ustedes en esta palabra. La primera aplicación tiene que ver con algo que a ustedes les va a sonar un poquito como teológico, un asunto de orden doctrinal, pero es supremamente importante. Yo lo llamo así: la desprotestantización de la iglesia evangélica. Es decir, la iglesia evangélica está dejando de ser protestante. ¿Desde cuándo la iglesia evangélica ha sido protestante? Particularmente desde la Reforma protestante, de la cual celebraremos el próximo año 500 años de historia. ¿Por qué protestó la iglesia a través de estos grandes reformadores, Lutero, Zwinglio, Calvino, Melanchthon, los grandes reformadores del siglo XVI? ¿Por qué protestaron? Y la respuesta podría ser: protestaron porque la iglesia oficial estaba enseñando sobre las indulgencias. ¿Saben lo de las indulgencias? El tema ese de que usted puede dar plata para que un sacerdote haga unos oficios religiosos y saque a su abuelita, que hace años se murió, del purgatorio. En la Edad Media, para la época de la Reforma, esto era descarado, descarado. ¿Hace cuánto que se murió su abuelita? No, hace 20 años. Va a estar duro, va a salir caro. 5 millones de pesos más o menos, si será 5,5 y aseguradita para el cielo. Con ese dinero construyeron la Catedral de San Pedro, que es una construcción imponente del día de hoy. De esas cosas no nos habla el Papa Francisco. El Papa Francisco solo nos habla del amor. Pero de todos esos asuntos doctrinales no quieren hablar. Pero es así, es doctrina oficial de la iglesia. Usted puede ofrecer esas cosas para sacar a su ser querido del purgatorio. Y eso es falsedad de toda falsedad, porque no está en las Sagradas Escrituras. Por eso fue que protestamos en la Reforma del siglo XVI. Déjeme decirle que no. Eso era malo, contrario a las Escrituras, pero eso no era la protesta. O quizás protestamos por el papado. Eso de que un hombre se abroga aquello de que es el vicario de Cristo en la tierra. Entonces los cristianos evangélicos decíamos: no señor, el vicario es el Espíritu Santo. No nos dijo el Señor: me voy y volveré a ustedes en la persona del bendito Consolador, el Espíritu Santo. Él los guiará a toda la verdad, Él los convencerá. Él es el vicario quien habla en nombre de Cristo en la iglesia.
Eso era una protesta legítima, pero esa no era la protesta de la Reforma Protestante. Otros dirán, era todo ese tema de los mediadores, de que había una escalera de santos y de vírgenes a las que había que acceder para si algún día por allá en la distancia uno podría llegar a Dios como nuestro Padre que nos redimió en el Señor Jesucristo. Y nosotros vemos en la Escritura que el camino está abierto y vivo por la sangre de Cristo y que tenemos acceso con confianza para llamar a Dios papá y acercarnos a Él. No necesitamos todos esos mediadores. Esa enseñanza de la iglesia también era falsa, pero déjeme decir, esa no fue la protesta del siglo XVI, de la Reforma Protestante, que nos hizo llamar a nosotros protestantes. Entre los múltiples ataques que yo he recibido en estos días, me han dicho, maldito protestante. ¿Por qué nos llaman protestantes? ¿Por qué nos llaman protestantes? Les voy a decir por qué. Porque para la iglesia popular de la religión en la que casi todos nacimos, que amamos y respetamos a las personas de esa iglesia, porque nosotros creemos en la libertad religiosa, que Dios los bendiga y ellos puedan expresar sus convicciones y predicar sus creencias como quieran hacerlo, ¿verdad? Pero igual hacemos un debate diciendo, esto no es correcto porque es contrario a la palabra de Dios. El verdadero debate era esto, escuchen muy bien. El verdadero debate es dónde reside la autoridad del cristianismo. Para la Iglesia Católica, la autoridad del cristianismo reside en la iglesia misma. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Es decir, es la iglesia la que dice que esto es palabra de Dios y es la iglesia la que dice que la tradición también tiene autoridad. Nosotros los protestantes evangélicos volteados y todos los apodos que nos dan, decimos no. La autoridad del cristianismo está en la palabra de Dios. En la dieta de Worms, cuando estuvieron a punto de matar a Lutero, él dijo estas palabras: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Si no me lo demuestran por las sagradas escrituras, haría mal en retractarme. Es la autoridad de la palabra de Dios, no de la iglesia. Es la Biblia la que le dice a la iglesia que es iglesia, no la iglesia la que le dice a la Biblia que es palabra de Dios. Es la palabra de Dios, viva, que permanece para siempre. Iglesias vendrán, se irán, edificios, líderes, todo eso podrá cambiar, pero la palabra de Dios es nuestra autoridad final de fe y conducta. Yo les pido a ustedes que como ovejas de este redil se sometan a este pastor. ¿Por qué les pido yo que se sometan a este pastor? Porque este pastor se somete a la palabra de Dios. Entonces, la autoridad que yo tengo es una autoridad que viene de sumisión a la palabra de Dios. Yo tengo autoridad para disciplinar y enseñar la palabra de Dios, en tanto yo esté sometido a esta autoridad. El día que yo no me someta a la palabra de Dios, no se sometan a mis directrices y a mis enseñanzas, porque la autoridad no reside en mí, reside en la palabra de Dios. Y en tanto yo la predique con fidelidad y la cumpla con obediencia santa, seré un siervo de Dios. ¿Se dan cuenta lo diferente? Es la palabra de Dios la que le da la autoridad a la iglesia, no la iglesia la que le da la autoridad a la palabra de Dios. Esa es la verdadera naturaleza de ser evangélico protestante. Ya no nos llaman protestantes, porque ya la autoridad está en el pastor que hace milagros, en la pastora que tuvo un sueño o da una profecía. No importa si esa profecía es totalmente y vergonzosamente contraria a la palabra del Señor, como el pastor en Miami,
que Dios le reveló, comillas, que él podía tener 2 esposas. Miren qué belleza. Y como Dios se lo reveló, ¿quién se mete ahí? Él tiene teléfono directo con Dios, a él Dios le revela, entonces ya, ¿qué hace uno ahí? Por eso yo lo llamo la desprotestantización de la iglesia. Se están devolviendo 500 años atrás. Porque cuando Lutero preguntó, oiga, ¿y este asunto de las indulgencias de a dónde salió si no está en la Biblia? No. Al Papa se lo reveló el Señor. Vea qué belleza. Entonces ya la autoridad no recae en la palabra de Dios, sino en un señor humano. Esa es la realidad de nuestra iglesia hoy en día. Que la autoridad está recayendo en quien hace más milagros, quien tiene una iglesia más grande, quien da una profecía, quien impone por mecanismos de manipulación su autoridad. Y se nos olvidó que éramos protestantes precisamente porque nosotros decíamos, si no me lo muestra en la palabra de Dios, no lo creo. Y en los años 60 y 70, cuando el movimiento evangélico en Colombia creció de una manera bellísima, bellísima, ¿cuál era la pelea que teníamos? Porque éramos identificados como el pueblo del libro, las bibliecitas negras y rojas. Porque rechazábamos todo aquello que nos habían enseñado de niños, porque no estaba en la palabra de Dios. El consuelo de la palabra del Señor, que confirma, consuela y cela. Hijo e hija de Dios, Jesucristo te va a gobernar mediante su palabra. El testimonio de Pablo en Hechos capítulo 20, verso 32, que cuando se despedía de sus hermanos de la iglesia de los Efesios, les dijo: hermanos, los encomiendo a Dios y a su palabra de gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia entre los santificados. Es el consuelo que la palabra de Dios nos da, que ella es suficiente para ayudarnos, para abrirnos camino y consolarlos, porque es Dios mismo con su palabra en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo hemos de aplicar esto personalmente? Siempre en arrepentimiento y fe. Hermanos y hermanas, arrepintámonos de que cuando la palabra de Dios nos zarandea, de que cuando la palabra de Dios nos confronta, su confrontación no es para que busquemos nido en la religión. Dios no nos sacude la conciencia con su palabra para que pensemos, uy, voy a hacer más, sino para que corramos a Cristo Jesús como nuestro Redentor y nuestro santificador por el poder del Espíritu Santo. Arrepintámonos de un cristianismo religioso, entendiendo el lugar poderoso de la palabra de Dios para confrontarnos, para herirnos, pero también para sanarnos. Y por eso nuestra respuesta es la fe. La fe de que si mi Dios me muestra el problema, es porque Él ya tiene la solución preparada. De que si mi Dios me lleva a Cristo totalmente impotente, es porque mi Dios en Cristo me dará con Él todas las cosas. Y si voy a apagar el televisor, y si voy a leer más la Biblia, y si voy a ofrendar y diezmar más, y si voy a dejar de hacer murmuraciones y chismes, y si voy a dejar de mirar la vecina. ¿Pero por qué? ¿Porque me estoy esforzando yo? ¿O porque mi Dios está produciendo dentro de mí así el querer como el hacer según su buena voluntad? Y no sabe esto el Hijo de Dios. No sabe esto el Hijo de Dios. Cuando es guiado por el mismo Espíritu de Dios a la obediencia. Eso es glorioso. Porque muchas veces somos llevados a la obediencia por puro orgullo. No voy a dejar de mirar a la vecina, pero voy a leer más la Biblia por si de pronto preguntan el domingo. No es distinto cuando el Hijo de Dios se siente profundamente conmovido y corre a su Salvador y a su amado Pastor Cristo Jesús, que ha dado su vida por las ovejas, y le dice: cámbiame,
ayúdame. Y nuevos sentimientos, nuevos pensamientos, nueva devoción, nuevo gozo, nueva gracia, fluye de Él, de tal suerte que llega el fin de semana y dice: oye, no vi televisión esta semana y leí más la palabra y oré más, y hasta le hablé a mi vecino que nunca le había hablado sobre el evangelio, y unas palabras salieron de mí, y puede sentir que no es su vida esforzándose, sino la conexión con la vida verdadera que hace pasar a través de él la savia preciosa de una nueva vida por el poder de la palabra de Dios. Nos arrepentimos por responder a la palabra en religión, pero corremos a Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, resucitador de nuestras almas, con la fe de quien se sabe confirmado, consolado y celado por la palabra de Dios. Cierren sus ojos y oremos. Mientras el equipo de alabanza viene, vamos a cantar una canción que tiene que ver con rendirnos al Señor. Esa palabra rendición en la canción que vamos a cantar, rendición. Cuando uno se rinde, uno no hace nada. Quisiera, mis amados, que viniéramos al Señor a hacer nada, a poner nuestras vidas delante de Él como las ponemos en el quirófano antes de que nos pongan la anestesia general, y le decimos: Señor, tú eres el cirujano. Voy a dejar de luchar en mis fuerzas, en mi orgullo de querer acumular buenas obras y prestigio. Ven y haz tu obra en mí. Yo me rindo a ti. Órele al Señor, cierre sus ojos allí donde está, encuéntrese con el Señor. Lo que el Espíritu de Dios le muestre que debe arrepentirse, arrepiéntase. Lo que el Espíritu de Dios le indique que debe creer en esta misma mañana, abrácelo. Como el náufrago no hace otra cosa sino aferrarse al salvavidas, confiando que del otro lado alguien está jalando y sacándolo, sin hacer más fuerzas sino quedándose ahí. Ven a Cristo Jesús. Tú que has pensado que el cristianismo es religión de esforzarte en portarte bien, hoy el Evangelio te dice: estás muerto. Pero el que vive por los siglos de los siglos, que estuvo muerto y resucitó, nuestro amado Salvador, es especialista por el poder de su palabra en resucitar muertos. Ven a Cristo Jesús. Siga orando al Señor. Siga orando.